Por lo inmenso de su tamaño, dentro de este lugar cabrían 2 Central Park de Nueva York. Se trata del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Es uno de los bosques urbanos más grandes de Latinoamérica, uno de los pulmones más importantes de esta mi querida Ciudad de México y tiene 678 hectáreas, además de muchas cosas, ¿no? Tiene centros históricos, museos, áreas verdes, áreas recreativas, zonas de comida, o sea, hay de todo. Y un carrusel, que como lo viste en la miniatura, es el lugar que vamos a visitar el día de hoy. Realmente les quiero confesar algo, yo no lo sabía. De pronto un día Dulce me dijo, ay, que el carrusel de Chapultepec, y le dije, ¿carrusel? Sí. Pues resulta que sí hay un carrusel, dicen que es un carrusel muy bonito, un carrusel que tiene su historia. Oye, pero antes que nada, permítanos presentarnos. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos lugares padrísimos de esta mi querida Ciudad de México, de mi país, eventualmente de otras latitudes del mundo, y en capítulos y en ocasiones como estas me acompaña mi esposa Dulce Ruiz. Así es que pues quédate con nosotros hasta el final de este video porque descubrí, créemelo, información bien interesante de este carrusel. ¿Por qué me pegas? No, hay un mosquito. Hay mosquitos aquí, vénganse con Sí. mosquitos, vénganse con repelentes de Sí. mosquitos aquí a Chapultepec. Bueno, pues vamos a ver este carrusel y a conocer su historia y la historia de algunas cosas bien interesantes de Chapultepec. Mientras caminamos por el bosque y buscamos el carrusel, te cuento que Chapultepec es un lugar que ha sido residencia de reyes y presidentes. Tiene árboles milenarios y es testigo de millones de historias. Seguramente tú tienes una aquí si es que eres habitante de esta ciudad o quizá si alguna vez has visitado este bosque. A su paso encontrarás un sinfín de puestos que te ofrecen de todo. Cachetadas de a 5 pesitos, caricaturas de 50, botanas, chitos, changuitos miones, aguas, refrescos y muchos dulces. Este parque, mis queridísimos amigos, fue una de las obras insignias del presidente don Porfirio Díaz, quien en 1895, imagínate, designó una comisión para transformarlo en un sitio total y absolutamente de esparcimiento público. La historia de Chapultepec en el siglo XX fue única, porque existían pocas ciudades en el mundo con ferias de juegos mecánicos. El antecedente histórico eran los tíbolis, espacios de recreación para personas con mucho dinero, o bien las ferias populares con juegos de azar como el tiro con rifle y atracciones como el carrusel. En 1906 existía el Parque Luna en la colonia Juárez. Este tuvo una montaña rusa y era frecuentado por el entonces presidente Porfirio Díaz. El lugar fue creado para gente de mucho dinero, la élite de la sociedad de ese momento. Porfirio Díaz ordena modificaciones importantes. El castillo vuelve a ser residencia del colegio militar y se utiliza el alcázar como residencia presidencial. En 1939, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas cede este edificio al pueblo de México y se convierte en el Museo Nacional de Historia. De esta manera, en 1964 fueron integrados los juegos mecánicos que pues ya desaparecieron y van a dar paso al Parque Aztlán. También llegó lo que es el lago de Chapultepec, las fuentes de Tlaloc, el trenecito y muchos otros atractivos más. De lo más bonito de Chapultepec, desde que tengo memoria, es que siempre hay algo que hacer, algo que ver, sea nuevo o no, siempre te va a invitar a probarlo. En este caso vi este tipo de juegos, siempre me han gustado, siempre me han encantado y no iba a dejar pasar la oportunidad de subirme. Bueno, pues ahorita estamos... Baños. Ok, No. bueno, yo pensé que quería decir al baño. Bueno, ahorita estamos llegando a una área de alimentos y te quiero decir que en todo momento vas a encontrar distintos señalamientos. Ahí, por ejemplo, pues es el área de baños y ahí dice carrusel más. Vamos a acercarnos, está muy cerca de la tirolesa. Siempre es bonito caminar entre los árboles, caminar entre la naturaleza dentro, Pues el bosque, ay. dentro de la ciudad. Yo les quiero confesar, no soy nada de senderismo, de bosque, A mí sí me gusta. a mí no así de acampar y de casita no, de eso campaña, no. Pero sí disfruto mucho cuando estoy en lugares como este, que es el bosque de Chapultepec. Y miren, ahí vemos un letrero que dice comida y baño, zoológico, fuente de Nezahualcóyotl, salida Chivatito y tótem canadiense. Bueno, vamos a seguir avanzando porque por ahí estoy viendo otro letrero que dice carrusel. Para allá derecho. Y pues miren, mira. ahí está. Ahí está el carrusel. Yo de veras que no lo creía, pero miren, qué bonito carrusel. A ver, vamos a acercarnos y se los mostramos. El carrusel, créeme, es de verdad hermoso.
te da la sensación de salir de la realidad para abrir un libro y entrar a la fantasía de un cuento de hadas. Hay varias formas de llegar a él, pero para que te ubiques mejor, busca la salida del zoológico y a unos metros lo encontrarás. Y aunque ahorita estamos en la primera sección del bosque de Chapultepec, mis queridos amigos, les quiero comentar que durante mucho tiempo se habló del nuevo bosque de Chapultepec, lo que hoy es la segunda sección de este bosque. Pero bueno, te quiero comentar que el carrusel, que está aquí en la primera sección, llegó en el 2018 desde la Alameda Central del centro histórico de la ciudad. Anteriormente estuvo en Chicago y previo a ello en Venecia. Por eso los motivos de sus frescos representan los canales y góndolas de aquellas lejanas tierras. Esos detalles lo hacen de verdad encantador. Este carrusel tiene ese aire de antigüedad, con los clásicos caballitos de fibra de vidrio. Es de estilo veneciano y pintado a mano. Tiene una capacidad para 70 personas y es iluminado por 2.500 focos. Está compuesto además por 42 corceles con colas hechas de pelo de caballo y varios carruajes de otras épocas, distribuidos en sus 2 pisos. Su radio total es de 34.55 metros. Mide 10 metros de altura y pesa 6.700 kilos. Sus 2 pisos están conectados por escaleras y preciosas molduras francesas. En su interior además hay un piano y bancas de madera para que las mamás de los niños se sienten mientras ellos disfrutan de un divertido paseo. Para este momento seguro que te estarás preguntando cuánto cuesta. Bueno, pues el paseo vale 25 pesos por persona. Obviamente y evidentemente pues no podíamos dejar de subirnos aquí al carrusel. Ya me mareó Dulce porque te dicen que si eres adulto no puedes subirte en un caballo con poste. Que hay caballos sin poste. Sin poste, pero más bien es como para que tu niño se suba en el caballo con poste y tú subes en el caballo sin poste. Yo me estoy mareando porque no es cierto. No, esta sí no me marea, ¿no? Pero nosotros pues agarramos esta gondolita que está bien divertida, está bien suave. Híjole, la verdad es que sí. Sí pesa, ¿sí? Sí pesa. Oye, sí te acuerdas cuando eras niño, ¿no? Realmente. Sí. Está padre, sí está divertido. Aparte está, mira, solito se mueve. Está bien bonito. Sí marea, ¿eh? ¿Sabes qué me recordó el paso en carrusel? ¿Qué? Igual no tiene mucho que ver, pero es mi sentir. Cuando era chiquita y salía con mis abuelos, que en este caso mis abuelos maternos, sí me acuerdo de muchos paseos de este estilo. No te voy a decir que me acuerdo exactamente de un carrusel, pero es como de, hola abuelita, un saludo. Porque me llevó a esa época en la que pues mi abuela me traía la mano, que me hacía la bufanda, que, ay hija, ¿qué quieres comer? Ya sabes, abuelita consentidora. Es algo que las vueltas del carrusel me mandó para allá. Es como muy tierno. ¿Y te acuerdas de algún lugar donde hubiera un carrusel al que fueras como, pues no a lo mejor frecuentemente, pero si viene a tu mente algún carrusel o no? También es válido que no. El de Liverpool. Ah, bueno. El de Galerías Insurgentes. Sí, es cierto. Yo fíjate que carruseles, pues recuerdo obviamente el de Six Flags, cuando era niño, que no se llamaba Six Flags. Amigos, ¿qué creen? Antes se llamaba Reino Aventura y su mascota era Cornelio el dragón. Bueno, pues de un tiempo para acá, pues ya se convirtió en Six Flags, cambió la empresa y todo. Pero ese es de los carruseles que más recuerdo. Y desde luego, y también lo tengo que decir aquí mismo, en esta sección del bosque de Chapultepec existían unos juegos que eran infantiles. Ya no existen, hace muchos años que estos juegos no son los de la montaña rusa, los extintos de la montaña rusa no son esos. Enfrente, siento yo que por donde era el papalote, mira, si tú eres más o menos de mi rodada, por favor, me ayudaría mucho que lo dejaras aquí en los comentarios. Si tú te acuerdas de esos que eran juegos exclusivamente infantiles, pero perdón, no era en esta sección, estamos en la primera, era en la segunda sección del bosque de Chapultepec, exactamente frente al papalote había unos juegos infantiles. Yo recuerdo también ese carrusel, y la verdad, pues carruseles de ferias de pueblo, o sea, por ejemplo, bueno, obvio, sí. Mi familia, pues que es de Atlisco, Puebla, digo, no es un pueblo mágico ahorita, pero cuando pues llegaban de pronto las ferias allá a Atlixco, Puebla, pues obviamente o ibas a algún pueblito, cualquier cosa, pues llegaban y pues de las vueltas indispensables, fundamentales, impensable que no lo hicieras era subirte a un carrusel. Bueno, en el caso que también en este caso mi papá, que es de pueblo, sí es cierto, ya con los años, cuando ese que sigue siendo pueblititito, llegaron las ferias y era el wow, el carrusel, las tazas locas, las que giran,
y lo que era la mini Nao china, que era un dragoncito, pero bueno, si éramos chamacos de 7, 8 años, pues era como que el terror subirte a esos juegos, ¿no? ¿Qué pueblo? Zacazanapan. En el Estado de México, nací. Bien bonito. O sea, yo sé que a lo mejor tú que me estás viendo vas a decir, pues qué absurdo, pero ¿sabes qué? Te invito a que sí lo hagas, a que vengas. Pruébalo. Mira, te quiero confesar, cuando Dulce me habló del carrusel, como les dije al principio del video, aparte de que no creía que había un carrusel, decía, pues qué chiste puede tener un carrusel. La verdad es que sí es bonito, sí, es como... Como que te saca de la ciudad, parece tontería, Así, pero en serio que no. Y de Sí. pronto estás en el carrusel y de pronto estás dando vueltas y de pronto estás recordando tu niñez. Y bajas con la sensación de Mario. Bueno, sería porque le dio vueltas a la sillita. Ah, sí. Nos sorprendió lo bien conservado que se encuentra el carrusel, pero antes de seguir dando vueltas te quiero comentar que si el hambre apremia, justo en la parte de atrás encontrarás una zona de muchos, muy variados y deliciosos alimentos. ¿Por qué no? Pues venimos aquí a saborear de una hamburguesa, chequen ustedes, hamburguesa con papas, refresco, ahí está la de Dulce, ahí está la mía, ahí está Dulce, ahí estoy yo, y el costo es de 60 pesitos, o sea que por 60 pesitos te puedes aquí refinar una rica hamburguesa con tus papitas y ya después volver a subirte al carrusel. Estar dentro de Chapultepec siempre resulta divertido, relajante o hasta inspirador. Siempre encontrarás algo que hacer, aprender o disfrutar, y esta ocasión para nosotros no fue la excepción. Una experiencia bonita, una experiencia divertida, una experiencia en la que puedes regresar por un momentito a ser niño otra vez. ¿Cuánto dura el paseo? 5 minutos. Pues son 5 minutos de tu vida, ¿por qué no? De estacionarte, de detenerte tantito, de olvidarte de esos problemas que tenemos todos en nuestra vida adulta, de que si la chamba, de que si la renta, de que Son si los impuestos. responsabilidades. Como tú le quieras llamar, puedes ponerle una pausita un momentito a todo eso, 5 minutos. Si tú me estás viendo, pues date una vuelta por este carrusel, trae a tus niños. No te puedes subir a los caballos, como dijimos arriba, a los caballos que tienen poste. Así como adulto no puedes utilizar los caballos que suben y bajan y tienen el poste atravesado, ¿no? El caballo. Pero hay otros que no tienen poste, ahí en teoría sí se podría. Y hay como gondolitas, tacitas y columpios donde te puedes subir. Es un lugar, créemelo, sumamente instagrameable, pero sí reitero mucho en esa parte, son 5 minutos, date tus 5 minutitos de escape, Permítete. Permítete, métete al bosque de Chapultepec, saca 25 pesitos y súbete al carrusel. Durante 5 minutos vuelve a ser un niño, esa época tan bonita, tan maravillosa para muchos de nosotros. Aparte creo que no hay sensación que puedas comparar cuando empieza a girar. En ese momento te vas a tu infancia. A tu infancia del carrusel, del tío vivo, cómo le dicen en tu estado, cómo le dicen en tu país, pues déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis muy queridos amigos, esperamos que este pequeño capítulo les haya sido de su agrado, les haya gustado o incluso les haya sido de utilidad. Si es así, les pido que nos dejen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subimos un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. ¿Otro? Vamos a ver. Vente.